El esmeril es una de las herramientas más versátiles que existen hoy en el mercado de las herramientas. Sin embargo, también es la herramienta más peligrosa o la que más daños ha causado a las personas o a los usuarios. Esto no quiere decir que le tengas que temer a la herramienta. Por el contrario, teniéndole cierto respeto y mucha precaución al usarla, podemos convertirla en una herramienta bastante útil al hacer nuestros proyectos. Es por ello que en este video quiero mostrarles algunos pequeños tips de iniciación para usar esta herramienta. No importa si eres nuevo o si ya tienes tiempo ocupándolo, creo que de alguna manera te servirán. De paso, agradecer a nuestros amigos de Ferretera Kimura, quienes nos facilitaron este esmeril para hacer este video, cuyo modelo está apareciendo en pantalla, o bien lo puedes encontrar en la descripción de este video. Lo primero que tienes que tener en cuenta es que nunca y bajo ninguna circunstancia, sin importar el modelo o marca del esmeril, retires la guarda que protege el disco a la hora de utilizarlo, porque nunca sabemos si algo malo puede pasar. Por ejemplo, un disco de corte se atore y se fragmente o se fracture. Esta guarda evita que esos fragmentos vuelen disparados a miles de revoluciones por minuto, que equivalen a más de 100 kilómetros por hora. Imagínense una bala saliendo de aquí y que nos pueda hacer daño. Entonces, repito, bajo ninguna circunstancia retiren la guarda del esmeril. Siempre lean no solamente del esmeril, sino de todas las herramientas, pero en este caso en particular de un esmeril, la etiqueta que viene a un costado de la herramienta que contiene la información de la misma. En este caso nos importa saber a cuántas revoluciones por minuto gira nuestra herramienta, ya que de ella dependerán los accesorios que montemos a dicha herramienta. También vamos a encontrar información sobre el amperaje en caso de que sea cable, en este caso el voltaje, que son 18 volts, es un esmeril inalámbrico a baterías, y el diámetro máximo del disco, que en este caso son 4,5 pulgadas. Es decir, no podemos incluir discos de más de esta medida. Cuida que tu esmeril no rebase el máximo de revoluciones por minuto permitidas en cada uno de los accesorios que vas a utilizar. Y siempre desconecta tu herramienta o quita la batería antes de cambiar un accesorio o instalarle uno nuevo. Cada vez las marcas de herramientas se preocupan más por nuestra seguridad, y en este caso Makita en este esmeril añade un plus de seguridad para el usuario. Si por casualidad, por descuido o por accidente accionamos el botón de encendido de la herramienta y nuestra batería no está conectada, terminamos de cambiar el accesorio y posteriormente instalamos la batería, la herramienta no se va a encender. Esto para evitar algún accidente. Para encenderla tenemos que apagar y nuevamente volver a encender. Y hablando de los accesorios, es importante que también sepan la manera de colocarlos, si es que aún no la conocen. Tenemos dos tuercas en el esmeril, que es la trasera. Esta trae una muesca que embona exactamente con el rotor o el eje del esmeril. Esa es la que va boca abajo, y la tuerca que va para arriba tiene dos lados de cómo ponerlo. Uno de los lados tiene esta muesca como que salida, si lo ponemos de lado se logra ver, y el otro de los lados no tiene nada, es más, es plano, es hueco, más bien cóncavo, por lo que va a tocar solamente el accesorio, la parte de la periferia. En esto se tiene que introducir. ¿Y de qué manera se coloca? Eso va a depender del accesorio que vayamos a instalar. Si el accesorio es plano, por ejemplo, un disco de diamante, ya sea segmentado o cualquiera sea su tipo, pero que sea plano, en este caso la tuerca va a ir con el lado plano hacia abajo, de esta manera. Lo mismo si es un disco de corte. Si es un disco de corte va a ser lo mismo. El disco de corte es indistinto, no importa el lado hacia el cual se coloque, no va a pasar nada. En el caso de los discos con para concreto, por ejemplo, aquí sí tienen un sentido de giro. No se logra ver porque ya está desgastado, pero el sentido de giro
tiene una flecha hacia la derecha. En este caso tenemos que voltear el esmeril y verificar hacia dónde está indicado el sentido de giro en nuestra herramienta. En este caso la flecha la tiene aquí arriba, quiere decir que el sentido de giro es hacia allá. Si también el disco tiene el sentido de giro hacia el mismo lado, eso quiere decir que el disco se coloca de esta manera. Entonces quedamos que va a ir con el lado plano. En el caso de accesorios como el disco de desbaste, que es más alta la pieza en donde se coloca, entonces vamos a utilizar el lado que tiene el chipotito hacia abajo. Esto para que logre calzar adentro y nuestro accesorio no se mueva, ¿sí? Hay discos de corte que son más gruesos como este, no son tan delgados como el convencional, sin embargo no son lo suficientemente gruesos o anchos como los discos de desbaste para ponerlo con el lado de la protuberancia hacia abajo. Entonces se tiene que poner de manera plana. Para los discos laminados pasa lo mismo, no es tan ancho de la parte donde se sujeta, por lo cual se coloca sobre el lado plano. En el caso de las cardas que ya vienen con su propia rosca o su propia cuerda, vamos a retirar la pieza que sujeta a los demás accesorios, lo vamos a dejar a un lado y vamos a atornillar directamente nuestro accesorio de cepillo tipo carda. De estos hay varios modelos, no tengo todos a la mano, pero es importante también que sepan que se aprieta de esa manera. No es necesario quitar el accesorio de la parte de abajo y mucho menos la guarda. Funciona exactamente de la misma manera. Se aprieta y listo, ya lo tenemos sin ningún problema. Cabe destacar que hay hay cardas o cepillos de copa o tipo disco que la rosca es distinta. Hay marcas en las cuales son milimétricas y estándar. En este caso es estándar, que es de 5 octavos. Por lo cual todos los accesorios con rosca para los discos deben ser para herramientas que tengan el vástago de rosca estándar. Para el caso de los accesorios para discos de lija, el cual lleva respaldo, se tiene que adquirir por separado el disco de respaldo y viene con otra tuerca especial. No va a ser la misma que utilizamos, trae su propia tuerca. Entonces colocaremos el respaldo, verificando que esté bien asentado, colocaremos el accesorio, que en este caso es la lija, y posteriormente la tuerca que viene con el respaldo de plástico. Lo instalamos y este trae diferentes huecos para que, depende de la herramienta que tengamos, sea el que ocupemos para apretar, ¿okay? Y si no casa con ninguno, simplemente presionamos y apretamos de esta manera, ya que lo permite. No necesitamos apretar a morir, solo es un llegue, ya que el mismo uso invertido hacia el sentido de giro va a hacer que solo se apriete al nivel que sea necesario. En este momento creo que es importante saber que en este esmeril Makita nos otorga un accesorio de guarda de cambio rápido, es decir, que para que no nos estorbe a la hora de trabajar, simplemente necesitamos liberar la guarda o el seguro y nosotros vamos a poder moverla hacia el lado que más se nos haga cómodo. Entonces tenemos un cambio de guarda rápido y sin herramienta adicional, ya que hay otros modelos en los cuales tienes que utilizar un destornillador para poder aflojar y poder mover la guarda. En este caso, ahí está otra razón más por la cual ni siquiera tenemos la necesidad de quitar la guarda, ya que podemos moverla a manera de que sea más cómoda para nosotros. Bien por Makita. Algo que también me agrada de este esmeril es que trae el indicador de carga de batería independiente al de la batería. Nosotros podemos checar la carga de la batería directamente desde la batería o desde la herramienta al encenderla. ¿Se logra ver? Ahí se logra ver. Dirán, ¿para qué necesitamos saber dos veces la carga de la batería? Solo con el de la batería es suficiente, con el indicador que tiene la batería. Bueno, hay
baterías de la generación anterior que no cuentan con lector de carga de batería, en este caso esta que también es de 3 amperes pero todavía no cuenta con el lector, que podemos ocuparla en la herramienta. Y ahora ya sabremos cuál es nuestro nivel de batería al encenderlo. Aquí vamos a hacer una breve pausa del uso del esmeril en general. Vamos a enfocarnos tantito a las herramientas inalámbricas, en este caso el esmeril inalámbrico. Vamos a ver algunas de las bondades de tener un esmeril que no necesita cable o que no tiene cable para poder utilizarlo. Vamos a ver. El esmeril es una herramienta que demanda mucha energía y por eso en este caso Makita, en este modelo en particular, nos ofrece 4 baterías de 3 amperes, las cuales nos van a ayudar a que nunca nos quedemos sin carga a la hora de estar trabajando. Sabemos que es mejor tener una batería de mayor amperaje para hacer un trabajo más continuo y estar evitando cargar tantas baterías. Sin embargo, se agradece que se manden 4 baterías con esta herramienta, y no solo las 4 baterías, sino que también este cargador que nos va a permitir cargar 2 baterías simultáneamente. Aquí estamos acostumbrados a que un cargador para 2 baterías sea secuencial, es decir, que primero cargue una y luego la otra. En este caso, este cargador en particular es simultáneo. Podemos cargar tanto una batería, ahí vamos a escuchar un ventilador y vamos a ver el indicador en rojo que está cargando la segunda batería, y también podemos cargar inmediatamente la segunda. Entra el segundo ventilador y sin ningún problema esta ya está cargada. Podemos cargar las 2 baterías. Voy a poner una que esté un poquito más descargada para que ustedes vean. Ahí está cargando las 2 al mismo tiempo. Eso está bastante bueno porque podemos cargar de 2 baterías en 2 baterías. Es un cargador de carga rápida, eso está bastante bueno porque estas baterías de 3 amperes las logra cargar hasta en 22 minutos. Además de que trae una entrada USB, esto es un plus para que nosotros podamos cargar nuestros teléfonos o algún otro accesorio que cargue con USB al mismo tiempo que cargamos nuestras baterías. Otro plus más que nos ofrece Makita en este kit. Hay otros modelos de este esmeril Makita que se pueden conseguir con un par de baterías de 5 amperes, como es el caso de este modelo, que ya no es de interruptor como este, sino que es de paleta, es decir, tiene el interruptor por la parte de abajo y el modelo está apareciendo en la pantalla. Vamos a ver también cuál es la diferencia entre elegir uno y otro. El tema de que un esmeril sea de mango de paleta o de interruptor en la parte superior o en un costado, en realidad no dice que una herramienta sea mejor o peor. Sin embargo, sí nos ayuda a definir cuál es el uso que le daremos, es decir, por la comodidad. ¿Qué quiere decir esto? Un esmeril con el mango de paleta siempre lo tenemos que empuñar desde la base o desde el mango para poderlo accionar de esta manera, lo que nos va a permitir hacer las tareas de pulido bastante fácil, y vamos a tener el control total de la herramienta, es decir, vamos a poderla apagar cuando queramos, simplemente con soltar el gatillo. Va a ser bastante cómodo trabajar, pero se vuelve un poco incómodo a la hora de querer hacer trabajos de corte de esta manera o utilizar el esmeril de esta manera. Tendríamos que utilizar el pulgar para poder presionar, y quizá para algunas personas se torne bastante incómodo hacerlo de esta manera, o tendríamos que hacerlo del otro lado. Entonces, en ese caso, desde mi perspectiva, creo que un esmeril con interruptor se vuelve más cómodo, ya que lo accionamos y simplemente trabajamos sin importar la posición en la cual lo ocupemos. Esto es un dato que pueden tener a consideración a la hora de escoger el esmeril. Yo creo que no pasa nada si tenemos uno u otro, es simplemente cuestión de comodidad para nosotros a la hora de trabajar. Como les platicaba hace un momento, cada vez más las marcas de herramientas se preocupan por ofrecer mayor seguridad en sus herramientas para con el usuario, es decir, que sus herramientas cada vez sean más seguras. En este caso, Makita incorpora una tecnología bastante buena que
cuando estamos cortando, en este caso vamos a hacerlo el ejemplo rápido, si nosotros estamos cortando metal y sin querer atoramos el disco en el material y la herramienta siente un cambio rápido de velocidad de mayor a menor, inmediatamente va a desconectar la batería de la herramienta, es decir, la herramienta se va a apagar inmediatamente para evitar un daño por kickback o por retroceso. Es decir, si nosotros estamos ocupando la herramienta de esta manera y se nos atora el disco, podemos recibir un golpe hacia el rostro o hacia alguna parte de nuestro cuerpo, o el disco directamente también hacia nuestro cuerpo, ocasionando daños. En este caso la herramienta se desconecta y no va a pasar absolutamente nada. Eso es un punto a favor y creo que también lo debemos a considerar si vamos apenas a adquirir un esmeril en el mercado. Bueno, no en el mercado, en la ferretería. De las grandes ventajas que tenemos al poder tener una herramienta inalámbrica como el esmeril es que podemos trabajar tanto en altura o en la intemperie sin ningún problema. Hay veces que debido al trabajo nos agarra la lluvia y tenemos que parar cuando tenemos una herramienta cable. En este modelo de la marca Makita no es necesario, ya que el motor viene muy bien recubierto y lo que permite que podamos trabajar aún bajo la lluvia. Si bien no hace sumergible la herramienta, es decir, no podemos trabajarla bajo el agua, sin ningún problema la podemos trabajar bajo la lluvia. También podemos trabajarla sin ningún problema bajo condiciones de mucho polvo. Gracias a que su motor está muy bien protegido, muy bien cubierto, podemos, por ejemplo, cortar cerámica o concreto con este esmeril, que son labores que desprenden muchísimo polvo y muy fino sin ningún problema. No vamos a dañar la herramienta y, sobre todo en el caso de la lluvia, no nos vamos a dañar nosotros con una descarga eléctrica. Antes de ocupar la herramienta es importante saber las medidas de seguridad como mínimo que tenemos que considerar a la hora de utilizar el esmeril para algún proyecto en casa o para algún tutorial, o si ya te dedicas a esto, tratar de cuidarte un poquito más en el uso de esta herramienta. Todos pensamos, esto a mí no me va a pasar, nunca me voy a cortar, nunca me va a caer una chispa, nunca me voy a quemar, nunca me va a entrar una rebaba en el ojo. Y la verdad es que no es cierto. Todos estamos expuestos a un accidente desde el momento en que utilizamos una herramienta sin los equipos de seguridad adecuados. En este caso, como mínimo, debemos utilizar un par de guantes que nos protejan bien y también que nos permita movilizarnos a la hora de manejar la herramienta, que no sean tan rígidos pero tampoco tan suaves, y como mínimo unas gafas de seguridad. Si vas a estar ocupando el esmeril por un largo periodo de tiempo, por una jornada laboral o constantemente, definitivamente sería ideal que adicional a las gafas pudieras usar una careta de protección. Yo sé que es estorboso, yo sé que no es muy fácil acostumbrarte a andar cargando con muchas cosas, pero los ojos no te vuelven a nacer, las manos no te vuelven a nacer. Entonces, mientras más seguridad tengas, mejor. También en jornadas largas y de ser posible, puedes adquirir una mascarilla, por ejemplo, si vas a esmerilar, una mascarilla para que no estés absorbiendo por la nariz todos esos polvos que se generan de tanto esmerilar y que también son dañinos para nuestros pulmones. Y obviamente también unos cascos auditivos u orejeras para el uso constante del esmeril. Hay usos como por ejemplo el desbaste, el cual va a ocasionar demasiado ruido y sí es indispensable que utilices este equipo de seguridad. Hay veces que vas a cortar solamente o cardear con el cepillo de alambre y no requiere tanto ruido. Quizá en esos casos podrías omitir utilizar tapones auditivos, pero estas son recomendaciones que deberías de tomar en cuenta si te vas a dedicar de ello, y obvio si quieres cuidar tu integridad y tu salud, tanto física como mental y obviamente familiar. Los usos más comunes del esmeril son el corte de metal y el desbaste del mismo. Entonces, para no alargar mucho el video, vamos a mostrar algunos tips de cómo cortar y cómo desbastar de manera rápida para que lo puedan hacer de manera muy segura también. Para empezar, es necesario que sepan que el material a cortar o la pieza a cortar de preferencia debe de estar bien sujeta a la mesa de trabajo con ayuda de algunas prensas o bien a un tornillo de banco,
La idea es que esté muy bien sujeta para que tengamos mayor control del esmeril con ambas manos y evitar lo más que se pueda cortar con una pieza en una mano y el esmeril en la otra, ya que no tenemos el control total de la herramienta y podemos forzar el disco de tal manera que se apriete y se fracture. Eso podría acabar en un accidente y no queremos que pase. Otra de las cosas que también tenemos que evitar lo máximo posible es cortar apoyado sobre dos puntos de apoyo y hacer el corte en el centro, es decir, de esta manera. Aunque estén sujetas por ambos lados, el peso de la pieza siempre tiende a hacer que caigan en el lado del corte, y si nosotros metemos el disco de esta manera y las piezas caen, pueden prisionar el disco y también ocasionar un accidente. En este caso, las herramientas, aunque vengan con la protección que desconecte la batería de la herramienta y no cause un accidente, es mejor evitarlo y no averiguar que funcione o no funcione este sistema en la herramienta. Es mejor siempre cortar a una orilla, así la pieza a cortar siempre va a caer hacia un lado de la mesa. Tenemos que saber que el sentido de giro del disco a la hora de hacer un corte es muy importante, ya que de ello dependerá el lado hacia donde la chispa se proyecte. Queremos evitar al máximo que la chispa se dirija hacia nuestro rostro o hacia alguna parte de nuestro cuerpo. Es por eso que en conjunto con la guarda tenemos que hacer que las chispas se dirijan hacia abajo y hacia el frente proyectadas y no hacia una parte de nuestro cuerpo. Con el tema del esmerilado es exactamente lo mismo. Vamos a tratar de mover la guarda de tal manera que las chispas no nos lleguen hacia el cuerpo y que salgan disparadas hacia otro lado. En este caso pongo la guarda hacia atrás y la inclinación del esmeril debe ser regularmente a 45 grados, poquito más, poquito menos, y atacarlo de la siguiente manera. Y lo mismo si utilizamos un disco flapper. Acomodamos la guarda y pulimos. Cuidado con la chispa. Perdón. El disco de desbaste, al ser de piedra, desbasta muy rápido, en este caso la soldadura, sin embargo no deja un buen acabado. Contrario al disco flapper, que al ser de lija, permite dar un mejor acabado y aunque el pulido es más lento, da una mejor apariencia y una mejor estética. También se puede usar muy bien para retirar pintura u óxido de piezas un poco viejas. Y así concluimos este video, amigos, esperando que les haya gustado y sobre todo que sea de utilidad para ustedes si es que aún no han adquirido un esmeril, si tienen miedo de usarlo o si ya lo ocupan constantemente pero desconocían algunos datos o tips o maneras de utilizarlo, que este video sirva para disipar esas dudas. Muchas gracias por ver el video hasta el final, amigos. Un agradecimiento especial a nuestros amigos de Ferretera Kimura, en donde ustedes pueden encontrar este esmeril y muchas herramientas más. La dirección está apareciendo aquí abajo y además que nos otorga un beneficio que si ustedes dicen que vieron este video al comprar una herramienta, les bonifican un 10% del costo total de la herramienta, o bien les ofrecen 6 mensualidades sin intereses con Banamex y con Bancomercio. Está bastante bueno para los amigos de aquí de México. Se pueden ahorrar el envío con ese 10% y adquirir una nueva herramienta. Bueno, muchísimas gracias, amigos, que estén muy bien y nos vemos hasta el siguiente video.